Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de emoción de tenerlos una vez más aquí, listos para embarcarnos en un nuevo viaje, en un nuevo tema que les aseguro, les va a dejar pensando y, por qué no decirlo, hasta debatiendo. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un fenómeno que ha sacudido el mundo del entretenimiento, que ha incendiado las redes sociales y que ha capturado la atención de millones de espectadores a nivel global. Sí, como ya habrán adivinado por el título, nos adentraremos en el fascinante universo de las telenovelas turcas, esos dramones épicos y adictivos que cariñosamente muchos conocemos como dizis. Y más específicamente vamos a desentrañar una dinámica que ha generado un sinfín de comentarios y análisis, una dicotomía que se ha convertido en tema de conversación en cada rincón del planeta. La aparente divergencia en la percepción pública de dos de sus estrellas más brillantes. Dos nombres que resuenan con fuerza y que han logrado conquistar corazones en cada pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de opiniones, de percepciones y de análisis, quiero recordarles, como siempre, que si disfrutan de este tipo de contenido, donde nos sumergimos en los entresijos del entretenimiento, donde exploramos los misterios de la cultura pop y donde, sobre todo, compartimos nuestra pasión por todo lo que nos emociona, no olviden suscribirse al canal. Es absolutamente gratis. Y además, al hacerlo, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras juntos. Cada vídeo es una nueva oportunidad para aprender, para reflexionar y para compartir nuestras ideas. Y como si esto fuera poco, al activar la campanita de notificaciones, YouTube les enviará una señal, un aviso luminoso cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán ni un solo detalle, ni una sola palabra de nuestras conversaciones. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, si se sienten identificados con lo que compartimos, si les resulta útil, interesante o entretenido, un dedito arriba nunca viene mal, ¿verdad? Ese me gusta se convierte en un combustible para mí, en una motivación extra para seguir creando contenido de calidad, contenido que los haga pensar, reír y disfrutar. Así que no sean tímidos y dejen su huella digital. Ahora sí, sin más preámbulos y con la emoción a flor de piel, vamos a lo que nos trae aquí hoy. Como les adelantaba, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, dos titanes del mundo de las telenovelas turcas, dos figuras que han trascendido las fronteras de su país natal y que se han convertido en ídolos globales. Hemos sido testigos de su química explosiva en pantalla, de su talento indiscutible para la actuación, de su capacidad para transmitir emociones y de cómo ambos, por separado, han logrado construir carreras sólidas y envidiables. Hemos visto cómo han protagonizado algunos de los proyectos más exitosos de la televisión turca, series que han batido récords de audiencia y que han dejado una huella imborrable en la cultura popular. Pero a pesar de este éxito compartido, a pesar de su reconocimiento global y a pesar de su indudable talento, existe esta percepción, esta idea generalizada de que Can Yaman parece estar constantemente en una especie de tormenta mediática, generando polémica, controversia y titulares en cada paso que da, mientras que Demet Özdemir se mantiene casi intocable, flotando en un aura de serenidad y positividad, disfrutando de una imagen pública mucho más estable y, diríamos, limpia. ¿Por qué existe esta diferencia tan marcada? ¿A qué se debe esta divergencia tan notoria en la forma en que el público los percibe? ¿Es justa esta comparación o estamos cayendo en juicios apresurados? Para desentrañar este enigma, para entender la dinámica que se esconde detrás de esta aparente disparidad, tenemos que analizar una serie de factores que entran en juego, una combinación de elementos que, como piezas de un complejo rompecabezas, construyen la imagen pública de estos dos artistas. En primer lugar, debemos comprender que la imagen pública de cualquier personalidad, de cualquier figura pública, es una construcción sumamente compleja, influenciada por una miríada de elementos. No se trata simplemente de su habilidad para la actuación, de su talento en el escenario o de su capacidad para emocionar al público. Va mucho más allá. La imagen pública es una amalgama de factores, una mezcla de su comportamiento fuera de cámaras, de la forma en que gestionan su presencia en las redes sociales, de las relaciones públicas que mantienen con los medios de comunicación, de las decisiones que toman en su vida personal y, por supuesto, de la percepción que tanto los medios de comunicación como el público en general tienen de ellos. Es un juego de percepciones, de interpretaciones, de juicios y de construcciones mediáticas que a menudo pueden estar muy alejados de la realidad. En el caso de Can Yaman, no podemos negar que su personalidad, digamos exuberante, ha sido un factor clave, una pieza fundamental en la construcción de su imagen pública. Desde los inicios de su carrera, Can se ha mostrado como un hombre carismático, extrovertido, apasionado y con una energía arrolladora.
No ha tenido reparos en mostrar su lado más impulsivo y apasionado, lo que ha generado tanto admiración como crítica, tanto apoyo incondicional como rechazo visceral. Lo hemos visto en fotografías en situaciones comprometedoras, a veces controversiales, lo hemos escuchado en comentarios que han sido interpretados como fuera de lugar, como imprudentes o incluso como desafortunados, y en general, hemos presenciado una actitud que no deja a nadie indiferente, una personalidad que genera todo tipo de reacciones. Su estilo, a menudo considerado como el de un galán de telenovela, en la vida real, con su vestuario llamativo, sus gestos grandilocuentes y su mirada intensa, ha sido motivo de debate, de análisis y de un sinfín de titulares en la prensa rosa. Esta imagen, intencionada o no, ha contribuido a forjar la percepción de que Can Yaman es un personaje, una figura pública que se mueve en el límite de la polémica, que no teme generar controversia y que a veces parece actuar sin medir las consecuencias. Por otro lado, Demet Özdemir ha optado por cultivar una imagen pública mucho más discreta, más reservada y, diríamos, más profesional. Si bien es una mujer hermosa, talentosa y carismática, también se ha mostrado como una persona cautelosa en sus apariciones públicas, como alguien que prefiere mantener un perfil bajo y alejar su vida privada de los focos de la prensa. Su trabajo es su prioridad, su pasión y su principal forma de expresión. No es que no se muestre cercana a sus fans, al contrario, es una persona muy comprometida con su público, pero su acercamiento es más cuidado, más medido y más enfocado en lo profesional. Se le percibe como una persona profesional, responsable y con un gran compromiso con su trabajo, tanto dentro como fuera del set de filmación. Si bien no escapa a los rumores y a las especulaciones, como ninguna figura pública lo hace, su actitud general, su forma de comportarse y su manera de gestionar su presencia en los medios y en las redes sociales han contribuido a que se la vea como una figura más estable, más madura y menos propensa a la polémica. Demet ha construido una imagen de una mujer trabajadora, talentosa y profesional, una imagen que resuena con el público que valora su arte y su dedicación. Otro factor que no podemos pasar por alto es el papel fundamental que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión y la construcción de la imagen pública de estos artistas. En el caso de Can Yaman, los medios a menudo han amplificado sus acciones más controvertidas, destacando sus declaraciones más polémicas, sus actitudes más impulsivas y sus comportamientos más desafiantes. Se ha creado una narrativa que lo presenta como un personaje problemático, como alguien propenso a generar conflictos y que, a veces, no sabe medir sus palabras ni sus acciones. Esto no quiere decir que todas las acusaciones sean justas o que no haya habido malinterpretaciones por parte de los medios. Tampoco quiere decir que Can no haya cometido errores o que no haya dado motivos para la crítica. Pero la realidad es que la imagen que ha calado en la opinión pública, la imagen que ha quedado grabada en la mente de los espectadores, es la de un hombre que no siempre controla sus impulsos, que no teme desafiar las normas y que no tiene reparos en generar polémica, aunque esto le cueste críticas. Las redes sociales, por su parte, han sido una especie de espada de doble filo para ambos actores. Mientras que para Can Yaman han sido un espacio para mostrar su lado más espontáneo, más natural, a menudo sin filtros y sin medir las consecuencias, para Demet Özdemir han sido una herramienta para conectar con sus fans de una manera más cuidada y controlada, para compartir su trabajo, su día a día y sus reflexiones de una forma más profesional y más responsable. La forma en que cada uno gestiona sus redes sociales, las imágenes que publican, los comentarios que realizan y las interacciones que tienen con sus seguidores han contribuido en gran medida a la percepción que el público tiene de ellos. Mientras que Can ha optado por mostrarse más cercano, más natural y más impulsivo, Demet ha preferido mantener una distancia, un filtro, un control sobre su imagen pública en las redes sociales. Además, no podemos ignorar la importancia del contexto cultural en la construcción de estas imágenes. En la sociedad turca, como en muchas otras culturas del mundo, existen expectativas de comportamiento diferentes para hombres y mujeres. Se suele esperar que los hombres sean más impulsivos, más apasionados y más propensos a mostrar sus emociones abiertamente, mientras que se exige a las mujeres que sean más comedidas, más discretas y más reservadas. Estas expectativas culturales, a menudo inconscientes, también influyen en cómo percibimos las acciones y el comportamiento de Can Yaman y Demet Özdemir. Lo que en un hombre puede ser visto como un rasgo de personalidad fuerte y carismática, en una mujer podría ser interpretado como una falta de control o una actitud inapropiada. Estas diferencias culturales, estas expectativas de género, sin duda, juegan un papel importante en la forma en que el público percibe a estos dos actores.
Pero vayamos un poco más allá, profundicemos un poco más en este análisis. No podemos olvidar que tanto Can como Demet son seres humanos de carne y hueso con sus virtudes y sus defectos. No podemos reducirlos a la imagen que nos venden los medios de comunicación o las redes sociales. No podemos caricaturizarlos ni convertirlos en estereotipos. Ambos han trabajado arduamente con mucho sacrificio y dedicación para llegar a donde están y ambos merecen ser valorados por su talento, su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Es importante que no nos dejemos llevar por los juicios fáciles, por los prejuicios superficiales y por las primeras impresiones. Es fundamental que intentemos ver más allá de la superficie, que busquemos comprender la complejidad de sus personalidades y que, sobre todo, valoremos su arte por encima de todo. Es verdad que Can Yaman ha estado en el ojo del huracán, ha sido objeto de críticas y ha protagonizado titulares polémicos por algunas de sus acciones y declaraciones. Ha sido juzgado por algunos de sus comportamientos, por sus comentarios, por su actitud en general. Pero al mismo tiempo es innegable que tiene una gran legión de fans, una comunidad de seguidores que lo adoran, que lo admiran y que lo defienden a capa y espada. Lo ven como alguien que no se esconde, que se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos, que no tiene miedo de expresar sus opiniones, aunque esto le traiga críticas y detractores. Lo perciben como alguien auténtico, alguien real, alguien que no intenta complacer a todo el mundo y que se mantiene fiel a sí mismo. Por otro lado, Demet Özdemir se ha ganado el cariño del público por su talento, por su dulzura, por su profesionalismo y por su cercanía. Es vista como una mujer fuerte e independiente y que no necesita recurrir a la polémica ni a la controversia para destacar. Su trabajo habla por sí solo, su talento se impone a cualquier rumor y su imagen pública es, en general, muy positiva. Esto no quiere decir que no tenga detractores o que no haya sido objeto de críticas en alguna ocasión, pero la percepción general es que ella es mucho más intocable, que es menos propensa a generar controversia y que su imagen pública se mantiene más estable y sólida que la de Can. Es importante destacar que esta percepción no es estática ni definitiva, que la imagen pública de un artista está en constante evolución, que es un proceso dinámico y que está influenciada por sus acciones, sus palabras y por la forma en que los medios y el público las interpretan. Lo que hoy vemos como una verdad incuestionable, como una realidad inamovible, mañana puede cambiar radicalmente. Por eso es fundamental mantener una actitud crítica y reflexiva. No dejarnos llevar por las primeras impresiones y estar dispuestos a reconsiderar nuestros juicios a medida que conocemos más información y a medida que los actores muestran diferentes facetas de su personalidad. También es crucial reconocer que el mundo del entretenimiento es un escenario donde se despliegan estrategias de marketing y relaciones públicas que influyen, de forma consciente o inconsciente, en la imagen que los artistas proyectan. Los equipos de comunicación que trabajan con los actores elaboran cuidadosamente sus apariciones públicas, planifican sus entrevistas y construyen una narrativa que busca resaltar sus virtudes y minimizar sus defectos. Esto no quiere decir que todo sea falso o manipulado, pero es importante ser conscientes de que existe una maquinaria detrás de cada figura pública que busca controlar la narrativa que se construye alrededor de ellos, que busca moldear la percepción del público y que busca crear una imagen favorable. En el caso de Can Yaman, es posible que su equipo de comunicación haya optado por una estrategia más arriesgada, por permitirle mostrar su lado más auténtico, más espontáneo y más impulsivo, aunque esto implique asumir ciertos riesgos y enfrentarse a posibles críticas. En el caso de Demet Özdemir, es posible que la estrategia haya sido más cautelosa, más conservadora y más orientada a proteger su imagen y a evitar cualquier tipo de controversia, a mantenerla lejos de cualquier escándalo o rumor que pueda dañar su reputación. Pero más allá de las estrategias de marketing y relaciones públicas, la clave para entender la disparidad en la percepción pública de Can Yaman y Demet Özdemir reside en la combinación de su personalidad, su comportamiento, la forma en que gestionan su imagen y la percepción que los medios y el público tienen de ellos. No hay una respuesta única ni sencilla. Es una dinámica compleja y multifactorial que merece ser analizada desde diferentes perspectivas, que requiere un análisis profundo y que invita a la reflexión. Es importante también señalar que aunque la percepción pública pueda ser diferente, ambos actores son talentosos, son profesionales y han demostrado su valía en el mundo del entretenimiento. Ambos han contribuido al éxito de las telenovelas turcas, ambos han protagonizado algunos de los proyectos más exitosos de la televisión y ambos han conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo.
Es por eso que es importante no caer en el juego de compararlos constantemente, de enfrentarlos o de etiquetarlos como el bueno o el malo. Es fundamental que valoremos el trabajo de cada uno por separado, que reconozcamos su talento individual y que los respetemos como personas más allá de la imagen pública que proyectan. Al final del día, lo que realmente importa es el talento y el trabajo de estos actores. Más allá de las polémicas, de los rumores y de las especulaciones, lo que perdura, lo que trasciende y lo que realmente conmueve al público es su capacidad para transmitir emociones, para conectar con los espectadores a través de sus personajes y para hacerlos soñar, reír y llorar con sus interpretaciones. La imagen pública es solo una parte de la ecuación, una capa superficial que a menudo no refleja la realidad completa y que puede estar muy alejada de la persona real que se esconde detrás del personaje. Y ahora, después de este análisis profundo, extenso y detallado, llegamos a la parte final de nuestro vídeo, a la conclusión de nuestra exploración. Como hemos visto a lo largo de esta conversación, la dinámica entre la imagen pública de Can Yaman y de Method Demir es un tema fascinante y complejo, un enigma que nos invita a reflexionar sobre la construcción de la imagen pública, sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales y sobre la forma en que percibimos a los demás. Hemos explorado los diferentes factores que contribuyen a esta percepción, desde su personalidad y comportamiento hasta la influencia de los medios y las redes sociales, pasando por las expectativas culturales y las estrategias de marketing y relaciones públicas. Hemos visto cómo la imagen pública de Can Yaman, a menudo percibida como más polémica, más explosiva y más controvertida, contrasta con la imagen más serena, más controlada y más discreta de Method Demir. Pero también hemos recordado una y otra vez que ambos son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen ser valorados por su talento, su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Hemos insistido en la importancia de no dejarnos llevar por los juicios fáciles, de no dejarnos arrastrar por los prejuicios superficiales y de mantener una actitud crítica y reflexiva ante la información que recibimos. La imagen pública es una construcción compleja y, como tal, no siempre refleja la realidad completa. Es una interpretación, una percepción y una construcción mediática que a menudo está muy alejada de la realidad. Y sobre todo hemos destacado que lo más importante es el talento y el trabajo de estos actores, más allá de las polémicas, de los rumores y de las especulaciones. Ambos han demostrado su valía en el mundo del entretenimiento y merecen nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestra admiración. Ambos han dejado una huella imborrable en la televisión turca y ambos han conquistado el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo, por acompañarme en este viaje de reflexión y por compartir conmigo este análisis. Espero que este tema les haya resultado interesante, útil y que los haya llevado a reflexionar sobre la forma en que percibimos a los demás. Me encantaría saber qué opinan ustedes, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Están de acuerdo con esta percepción de la imagen de Can y de Met? ¿Creen que hay otros factores que influyen en esta dinámica? ¿Qué otros aspectos creen que son relevantes para entender esta disparidad en la percepción pública? Sus opiniones son muy importantes para mí y las valoro muchísimo. Y ahora, antes de despedirme y de cerrar el telón de este vídeo, quiero recordarles una vez más que si disfrutaron de esta conversación, si les pareció interesante o si simplemente les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo, para que sigamos compartiendo nuestros análisis, y para que sigamos trayéndoles temas interesantes, entretenidos y que los hagan pensar. Una vez más, muchísimas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Les mando un abrazo enorme, cargado de energía y de buena onda, y nos vemos en el próximo vídeo, en nuestra próxima aventura. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso.